Hoy es 20 de enero del 2014. Vamos a orar y empezamos. Bueno, Padre, le agradecemos por este momento que apartamos en nuestras vidas para aprender un poco más de este catecismo que tenemos también, que está fundamentado, en su palabra, para que podamos ser guiados por su Santo Espíritu. La pregunta 4 de nuestro catecismo que tenemos, bautista, dice: ¿qué es Dios? Y la respuesta dice: Dios es un espíritu infinito, eterno e inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, bondad, justicia y verdad. Aquello que pueden tener en sus manos el catecismo bautista que tenemos nosotros, o tienen algunos, vamos a decir el catecismo menor de Westminster, que también en esto coincidimos en esta pregunta. Van a encontrar un montón de textos bíblicos. Como estos son estudios cortitos, para en familia, no voy a profundizar ni voy a ondear en toda la sabiduría de Dios, que todo el consejo, que todos los textos que están ahí. Voy a hablar un poco y les invito a que cada uno pueda indagar por sus propios medios ahí, porque no terminaríamos más. Pero cuando ustedes van, a muchas iglesias del día de hoy, van a encontrar que como no solo el evangelio está centrado, vamos a decir, en edificar al hombre, ¿no? Sino que también a veces el evangelio de hoy han disminuido a Dios, ¿no? Vamos a decir, de sus atributos, como Dios es. Y vemos que no es así como lo están haciendo hoy en día, ¿no? El movimiento de la fe, de la prosperidad. Muchos de ellos sacan el texto de Isaías 40, versículo 12, dice, y ellos lo cambian diciendo: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y el peso de los montes con balanza y con peso a los collados. Cuando recién salí de esas iglesias, vamos a decir que Dios me sacó de esa iglesia de Mar del Plata acá, una que están llenas mucho de acá, llegó mis manos, hice una fotocopia de un libro, ¿no? Que hoy no se consigue más, creo que salió la segunda versión de Cristianismo en Crisis, ¿no? De Hans Copeland, es Hans Hanegraaff, ¿no? Y en una de las partes he tocado el tema de esto, ¿no? Que lo voy a juntar junto con el catecismo, ¿no? Que él, denunciando a Kenneth Copeland y a otros más, dice que Kenneth Copeland dice que él dice en de Isaías 40:12 que él afirmaba que incluso pone texto que como que Dios tenía 28 pies de estatura, y empieza a darle, cómo es humano, porque transgiversa este texto, ¿no? De que Dios puso en su palma la mano y como que está disminuyendo a Dios. Ahora vamos a hacer catecismo. No es así, eso es hacer una mala hermenéutica, una mala exegesis de las escrituras. ¿Por qué estoy explicando esto? No me estoy diciendo del catecismo, ¿no? Porque no se trata de decir, a veces el catecismo, yo digo, no, pues Dios es espíritu, Dios es omnisciente, bueno, cierro el catecismo, ya está. Y bueno, eso lo puede hacer cualquiera. Trato de que todos lo podamos entender, lo podamos traer acá, poder explicar un poco de esto, de más allá de leer una pregunta y una respuesta, sino que podamos masticarlo y asimilarlo en nuestras mentes, ¿no? Entonces no se trata así, cuando cambiamos lo que está en las escrituras y damos una interpretación, que a mí me parece sucede esto, lo que sucede en estos maestros así, ¿no? Como Vinny Hill y otros más, ¿no? Porque ellos cambian, no solo él, sino que otros más que sí, como Henry Sarrebre también, que hacen una mala interpretación, ¿no? Y terminan transgiversando lo que dice Dios. Pero lo que sucede es que Isaías en sí lo que está usando es un lenguaje figurado cuando vemos ahí, porque Dios en sí él se esfuerza después de mostrarnos la grandeza de nuestro Dios. Los demás, vamos a decir, Isaías que estaba mostrando el texto de Isaías 40, pero en adelante los otros versículos 18 y 25 nos muestra que Dios en sí es superior a nosotros. Lo digo porque a veces el hombre dice somos pequeños dioses, o otros dicen somos como pequeños Cristo. Entonces Dios, ellos terminan como diciendo de que nosotros fuimos creados a la imagen de Dios, y si Dios fuimos creados a la imagen de Dios, entonces Dios como nosotros.
Y entonces ahí tenemos una mala interpretación y creemos que Dios es como nosotros, ¿sí? Dios no es como nosotros, Dios nos está hablando en un lenguaje figurado para que nosotros podamos entender nuestras mentes en sí como es, pero no se trata de que Dios tiene una mano literal donde pudo sostener todo el mar, sino que para mostrarnos la grandeza de Él. Espero que se pueda llegar a entender. El año pasado en nuestra confesión bautista de 1689, en el capítulo 2, que dice de Dios y de la Santa Trinidad, nosotros vimos que están en nuestro canal, ahí hablamos un poco de la confesión, que no voy a hablar todo, pero voy a mostrar un poco lo que decía nuestra confesión bautista de 1689, ¿no? Donde hablaba un poco de que el Señor, nuestro Dios, o sea, que Él es único y vivo, Él es infinito, decía nuestra confesión, ¿no? Y en una parte, en el artículo 2, decía: teniendo Dios en sí mismo, por sí mismo, toda vida, gloria, bondad y bienaventuranza. Es todo suficiente en sí mismo y respeto a sí mismo, no teniendo necesidad de ninguna de las criaturas que Él ha hecho y derivado ninguna gloria de ellas, sino que solamente manifiesta su propia gloria en ellas, por ello y hacia ella y sobre ella. Él es la única fuente de todo ser, de quién, por quién y para quién son todas las cosas, teniendo sobre todas las criaturas el más soberano dominio para hacer mediante ella, para ella y sobre ella todo lo que le agrade. Todas las cosas están desnudas, abiertas a sus ojos, y su conocimiento infinito, infalible, independiente de la criatura, de modo que para Él no hay ninguna cosa contingente o incierta. Él es santísimo en todos sus consejos, en todas sus obras, en todo su mandato. A Él se le debe por parte de los ángeles y de los hombres toda adoración, servicio, obediencia, que como criatura deben al Creador, y cualquier cosa adicional a Él le parecía demandar sobre ello, ¿no? Y después habla de la Santísima Trinidad, que eso es un capítulo aparte que lo vamos a tocar. Y para ir cerrando, entonces vamos a ir redondeando con nuestro catecismo, que dice: Dios es espíritu, infinito, eterno, inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, bondad, justicia y verdad, ¿no? Así contestamos qué es Dios. No tenemos tiempo de ondear en todo esto, ¿no? Pero en sí, el catecismo de lo que está tocando, en sencillas palabras, si no entendieron todo, está tocando los atributos de Dios. Ustedes se encuentran hoy en un movimiento grande que dice Dios es amor, ¿no? Incluso yo salí de ahí, de Dios es amor. Pero no se trata solo que Dios es amor. Si nosotros vamos y queremos predicar del verdadero Dios, como decía un predicador, creo que en una época cuando estaba bastante bien, ¿no? Él dijo una vez que si predicamos del verdadero Dios, muchos de los miembros de la iglesia se irían. ¿Por qué? Porque ellos no saben mucho que Dios es justicia, Dios es ira, Dios es fuego consumidor, y solo conocen Dios es amor. Entonces acá el catecismo está enseñando que en sí Dios es espíritu, es infinito, eterno, inmutable que no cambia, ¿no? Vamos a decir, en su ser, que Él es sabio, su sabiduría, Él no le pide consejo a nadie, podríamos decir, para hacerlo o hacer. Él decreta una cosa y en su providencia lleva a cabo, podríamos decir, lleva a cabo tantas circunstancias, vamos a decir que ya lo vimos muchas veces, o por medios, en su poder Él puede hacer lo que quiere. Y Él es santo por sobre todas las cosas, ¿no? Lo vemos en la cruz también, castigando el pecado, ¿no? La bondad, la justicia con el que castiga también el pecado, también nos justifica en Cristo, y Él es verdad. Podríamos hablar y hablar más de esto, ¿no? Pero es necesario que podamos saber y conocer todos los atributos de Dios, ¿no? Así que agradecemos por este pequeño estudio que hemos visto, y vamos a orar y vamos a cerrar. Amado Padre, le agradecemos porque en el catecismo pudimos ver hoy que usted es muchísimo más allá de amor, sino que también es ira, es justicia, es bondad, misericordia, su paciencia es larga, y podemos nombrar muchísimos atributos. Le agradecemos porque siempre ha tenido paciencia con nosotros. Le pedimos también por aquellas almas que están en esta ciudad de Mar del Plata, que cuesta llevar el Evangelio porque lamentablemente por este movimiento que hay, la gente está muy engañada, y le pedimos que usted abra los corazones de esas personas y le destape los oídos y los ojos para que ellos puedan venir a la luz admirable en Cristo. Como siempre decimos, esta Iglesia Bautista de la Gracia desde Mar del Plata. Amén. Amén.